Good morning, teacher. My name is Jesús Manuel Urrutia Valencia. Good morning, my name Kevin Jaime Arriba. Hoy le venimos a hablar sobre el presente continuo, el futuro will y sobre el verbo to have. El presente continuo, también llamado presente progresivo, es un tiempo verbal que describe una acción que empezó en el pasado y que aún continúa en el presente. Pues aquí le vamos a compartir sus reglas. Son 5, las más importantes. Como podemos ver, que el presente continuo se presenta del ing, que es la representación del progresivo. Le demostraré cómo agregaremos el ing al verbo. Iniciaremos primero que todo con el verbo comer, que todo el mundo sabe que es el verbo eat, que se escribe de esta manera. Eat es el verbo comer, más agregarle el i más el ing queda de esta forma. Que significa ya comiendo. A continuación, mi compañero le creará una oración en presente continuo con este verbo. A continuación, haremos una oración donde vinculamos el ing en la oración. I am eating chicken, que significa yo estoy comiendo pollo. O estoy comiendo pollo. Estoy comiendo pollo. Pues esto hace parte de una de las primeras reglas que tiene el ing, donde agregamos el ing al verbo. Pues aquí continuamos con la segunda ley. La segunda ley o segunda regla del ing dice que a todo verbo terminado en e se elimina la e y se agrega el ing. Por lo menos aquí tenemos el verbo have, que todo el mundo sabe que termina, que se escribe have, más el ing, según la indicación, tenemos que eliminar la e para que quede así. Entonces esto queda siendo igual a having. Pues en estos casos todos sabemos que have significa tener o haber. Pues en este caso lo estamos utilizando como tener. Y al convertirlo en presente continuo, quedaría en teniendo. En este caso voy a hacer una oración. En este caso voy a hacer una oración. Yo estoy teniendo muchos problemas. Yo estoy teniendo muchos problemas. I am having many
problems. Yo estoy teniendo muchos problemas. A continuación, continuamos con la tercera ley. Como tercera regla tenemos que toda palabra que termine IE es reemplazada por Y y al final se le agrega ING. Por ejemplo, que queda sonando time. A continuación, un ejemplo. Ahora haremos un ejemplo, una oración de este que significa time. Is his time, he is cold. ¿Qué significa en español? Él está atando sus cordones. La cuarta regla dice que si un verbo contiene una sílaba o comienza consonante, vocal consonante, se le agrega otra consonante y después se le agrega el ing. En este caso les traigo el verbo hit, donde al tener consonante, vocal consonante, le sumamos otra T y quedaría así. Para agregarle el I, como podemos ver, hit significa golpear. Hit con el ing golpeando. En este caso, les crearé una oración en presente continuo. She is hitting his sister. Ella está golpeando a su hermana. La quinta ley nos indica que si un verbo contiene más de una vocal y termina en consonante, vocal consonante, se le agrega el ing, ya teniendo en cuenta el sonido en su última palabra. No, o sea, no podemos confundir algunas palabras como open, que su sonido está en la O inicial, o baby, que su sonido queda en la última N. De estas dos palabras, la que realmente nos sirve es baby. Pues sí, aquí tenemos baby. Tiene más de dos vocales, que la E y la I. Y termina en consonante, vocal consonante. Entonces le agregamos otra N. Otra consonante, pues como dice el compañero. Más el ing, que queda B, begging, beginning. ¿Y qué significa comenzando? Porque begging significa comenzar. Y agregarle el ing queda comenzando. En este caso, voy a crear una oración en este caso, con este verbo.
He is. Me equivoco aquí. Agregar el doble L en E. He is beginning a virtual job. Él está comenzando un trabajo virtual. A continuación, estaremos con el futuro will. El futuro will es un tiempo verbal que utilizamos generalmente para expresar acciones o hechos que sucederán en tiempo posterior al momento presente. Posterior al momento presente. Posterior al momento presente. Bueno, futuro will. Todos tenemos que tener en cuenta que al poner el will en una oración, primero va el will y después el verbo. En el futuro no hay ningún verbo irregular, todos son regulares. Partiendo desde el sujeto, will y el verbo. Will tiene muchas contracciones en los auxiliares y en los modales, especialmente en sus pronombres personales. A continuación les daremos de unos ejemplos de will interrogativamente, afirmativa y negativa. Y como puede ver, tenemos unos ejemplos donde escogimos a they como pronombre personal o sujeto, más will, más el verbo, más complemento. Y aquí le vamos a presentar una oración en 3 etapas: afirmativa, negativa y interrogativa. La primera dice, they will eat now. Ellos comerán ahora. Negativamente quedaría, they will now eat, they will know. Otra me equivoqué, disculpe. They will not eat no. They will not eat no. La tercera, que es en signo de pregunta, que haría will they eat no. Algunas contracciones. Las contracciones es algo como cuando minimizamos las palabras y los verbos. En este caso, el pronombre personal y will, que haría they eat no. Y esta sería la primera afirmativa. They eat no. They eat no. Y seguiríamos con la negativa. They won't eat no. Que tendrían el mismo significado, pero aquí está en contracción. A continuación, mi compañero les dará otro ejemplo basado en esto. Teniendo en cuenta el ejemplo que dio mi compañero, a la hora de hacer una oración con el futuro will, tenemos que tener siempre presente que siempre no va a ir de sujeto, siempre no va a ir el sujeto de primero, ya que la interrogación intercambia primero will y así el sujeto, ya que va en forma de pregunta. Ahora hablaremos del verbo to have, ya que el verbo to have se emplea como verbo auxiliar equivalente a haber en español. En el presente perfecto simple y continuo y en el perfecto simple y continuo
usamos el verbo to have para expresar todo lo que adquirimos o consumimos. Arreglar cosas. Aquí le venimos a compartir uso y reglas del verbo to have. Pues como nosotros sabíamos que el verbo to have es algo muy complicado porque sus reglas son muy extensas, ya que el inglés, sinceramente el inglés tiene una regla, pues traemos lo más básico pues que no deberíamos de saber. Uso y reglas del verbo to have. El have se utiliza en los tiempos presentes igual que has, donde have se utiliza con las primeras personas y has se utiliza con las terceras personas. El primer ejemplo de have, una oración. Pues aquí tenemos una oración. I have many friends. She has many friends. Como podemos ver que have se presenta de dos formas. Have y has. Donde have va con la primera persona y has con las terceras personas. Y aquí tenemos un cronograma de cómo se utilizan. I, you, we, they. Son utilizados con have. Para la primera persona. Y he, she son utilizados con las terceras personas. Pues esto fue lo básico que nosotros pudimos encontrar. Y de todas maneras, gracias a Dios terminamos, pues hicimos lo más concluyente de la actividad. Y solo nos queda darle gracias a la profesora pues, por las clases, lo aprendido. Muchas gracias por todo.